Hola, buenas tardes, soy Eliezer García de la Facultad de Contaduría y Administración de la carrera de Negocios Internacionales y hoy les quiero platicar sobre un tema muy interesante que son los 10 conceptos básicos de comercio exterior. Si tú estudias comercio exterior o estás estudiando simplemente negocios o simplemente quieres aprender, pues este video es para ti. Empezamos con el primer concepto. Como primer concepto tenemos la exportación. ¿Qué quiere decir la exportación? La exportación es cuando un país, como por ejemplo México, se destina a vender un producto nacional a otro país. Vamos a decir este ejemplo. México vende tequila a Japón. Para que México pueda vender este tequila debe de cumplir con ciertos trámites aduaneros y con ciertas normas sanitarias y con certificados de origen. Como dato curioso tenemos que México es uno de los principales exportadores a nivel mundial de aguacate. Después tenemos como concepto la importación. ¿Qué quiere decir esto? La importación es cuando un país compra o adquiere algún bien que no es nacional. Vamos a decir esto, México compra maquinaria de Alemania. México compra ese bien y prácticamente cuando él lo compra fuera del país se le dice importación. Él está importando este bien. Para este tipo de importaciones también se tienen que cumplir pagos de impuestos, se tiene que verificar la calidad, permisos, entre otras cosas. Un ejemplo práctico de esto sería, por ejemplo, las tiendas de electrónicos en México compran celulares directamente desde Asia, los importan desde Asia. Como siguiente concepto tenemos los aranceles. Los aranceles son todos los impuestos que se aplican a productos que se importan. Estos son para generar ingresos y además para proteger a la industria nacional. Un ejemplo podría ser que, por ejemplo, se importan ropa de China. A esta ropa se le pone un porcentaje de, por ejemplo, el 15% de impuesto. Y estos aranceles pueden variar según tratados comerciales. Por ejemplo, si hubiera un tratado comercial, estos aranceles dejarían de existir. Como dato curioso, a México los aranceles varían según el tipo de producto y su origen. Después tenemos como concepto los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio existen para que haya menos problemáticas al momento de exportar o importar productos entre países. Por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá tienen el TEMEC. Este sirve para, por ejemplo, una empresa mexicana quiere exportar a partes automotrices a Estados Unidos. Y los tratados de libre comercio sirven para eso, sirven para no pagar aranceles o algún tipo de impuesto y sea más fácil el comercio internacional entre estos países. Después como concepto tenemos a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es un árbitro comercial global, que es como un árbitro mundial para promover reglas justas entre países, resolver disputas y fomentar el libre comercio. Si hay conflictos como subsidios injustos o cuotas, la OMC interviene. Por ejemplo, hace poco Estados Unidos y Brasil han tenido muchas disputas por el comercio del algodón, que fueron resueltas claramente por la OMC. Como siguiente concepto tenemos a la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas. Esta busca estandarizar los procesos aduaneros en todo el mundo. Gracias a ella, los países comparten vocabulario, códigos y procedimientos para facilitar el tránsito de mercancías. Esto reduce errores y agiliza el comercio. Por ejemplo, como dato curioso, tenemos que la OMA promueve el uso de sistemas armonizados que clasifica los productos con códigos universales.
Después tenemos como siguiente concepto las barreras no arancelarias. Además de los impuestos, existen barreras no arancelarias como licencias, normas sanitarias, etiquetados, requisitos técnicos. Estas pueden dificultar el comercio. Por ejemplo, importar medicamentos exige cumplir con muchas normas estrictas. Por ejemplo, en México, para importar gasolina se deben cumplir normas ambientales, de etiquetado y de seguridad, ¿verdad? Después, como concepto, tenemos los Incoterms. Los Incoterms son términos estandarizados que definen quién paga qué y quién se encarga de qué en una operación internacional. Por ejemplo, el vendedor paga el transporte o el comprador asume el seguro. Bueno, los Incoterms como el FOB o el CIF lo aclaran. Por ejemplo práctico, tenemos: si compras maquinaria con el Incoterm CIF, el vendedor cubre el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Como siguiente concepto tenemos lo que es una balanza comercial. La balanza comercial mide la diferencia entre lo que un país exporta e importa. Si exporta más, se le dice que tiene un superávit. Esto es bueno ya que un país vende su producto y esto es bueno económicamente, ya que adquiere dinero del extranjero. Cuando importa más, o sea, compra más, se le dice que tiene un déficit. Esto es malo porque un país depende de lo que compra, entonces se tiene que medir más o menos lo que compran y exportan para que haya una salud económica. Como por ejemplo, tenemos que México suele tener un superávit con Estados Unidos, ya que le vende mucho a Estados Unidos, pero tenemos un déficit con China, ya que le compramos mucho a China. Después, como concepto, tenemos lo que es un agente aduanal. Este es un experto que facilita todo el proceso legal y logístico de importar e exportar. Sin él sería muy difícil cumplir con todos los requisitos. Es como un guía en el laberinto del comercio exterior. En México, por ejemplo, los agentes aduanales deben estar autorizados por el SAT y cumplir con requisitos legales muy estrictos. Estos son 10 conceptos básicos para entender cómo se mueven los productos en el mundo. Si te interesa profundizar, puedes revisar algunos tratados específicos y estudiar logística internacional. Entonces recuerda que el comercio exterior no solo mueve mercancías, también conecta culturas, genera empleos y transforma economías. Gracias.